la Yashica Easymatic de 1965. ¿Qué tal? Soy Jaime y en este video les quiero presentar a esta bella cámara, una cámara clásica, obviamente data de 1965, ¿no? Entonces, aquí siguiendo con la saga de las cámaras Instamatic, acá les presento a esta Yashica Easymatic. Bueno, la palabra básicamente, como el nombre se lo pusieron en inglés, aparentemente de E and Z, Matic, en inglés la palabra easy es como fácil, ¿no? Entonces cuando uno dice that is easy, eso es fácil, entonces imagino que ese fue la idea para poner el nombre de esta máquina, Easymatic, ¿no? Bueno, justamente eso porque Kodak, que fue la que creó este sistema, ¿no? Este formato de fotografía de 126, denominó a este sistema Instamatic, ¿no? Pero fue patentado, entonces las compañías que fabricaron máquinas con esta configuración Instamatic, bueno, tuvieron que poner su propio nombre, ¿no? En este caso la Yashica le puso Easymatic, ¿no? Y es así que tenemos esta cámara que data de 1965, ¿no? Es una cámara muy bien lograda, ustedes pueden ver, es casi totalmente metálica, ¿no? Y bueno, tiene, si ustedes se fijan en los bordes, están estilizados, no son bordes redondos, entonces se siente bien suave, ¿no? Y bueno, es una cámara que fue en su tiempo hecha para este tipo de fotografía que fue muy popular. Y en el caso de esta máquina es una máquina de colección, porque aparte de ser una cámara hecha para la gente en general, porque no hay casi nada que configurar en esta máquina, ¿no? Es una cámara muy sencilla de operar, ¿no? Y bueno, justamente el nombre de ella lo dice, ¿no? Es fácil de usar, ¿no? De ahí la denominación de Easymatic. Bueno, justamente acá les voy a dar una breve reseña de esta maquinita y le vamos a dar un vistazo a todo alrededor para que ustedes vean cómo es que esta máquina se configura, ¿no? Y bueno, este tiene lo característico de las máquinas Instamatic, ¿no? La ventana posterior, que es por donde uno mira el frame o la foto en la que va. Bueno, vamos a comenzar a ver la cámara desde la base, ¿no? Entonces, bueno, esta cámara es una cámara que funciona en dos modos, ¿no? En el modo automático y en el modo semiautomático, ¿no? Entonces, en el modo automático, esta máquina configura la velocidad y la abertura del diafragma. Lo único que nosotros configuramos es la distancia del objeto sujeto al que vamos a tomar la foto, ¿no? Entonces, esta máquina, el modo en el que funciona, el primer modo es el de prioridad a la apertura. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos los que configuramos la apertura. Acá justamente nosotros podemos ver, ¿no?, las aperturas del diafragma. Aquí está la opción automática, la de voluntad, y bueno, acá tenemos las aperturas que tiene el diafragma en este lente, ¿no? Que la apertura más cerrada es 16, ¿no? Y la más abierta es de 2.7, ¿no? Acá nosotros en este anillo cromado vemos nosotros podemos hacer foco, ¿no? Entonces nosotros, de acuerdo al objeto que estemos enfocando o que queramos tomar la foto, nosotros enfocamos. Bueno, esta no es una máquina a rangefinder o telemétrica, ¿no? Entonces es más que nada el tanteo. Y bueno, si queremos algo más preciso, obviamente que tenemos que medir, ¿no?, usando una cinta métrica o un medidor digital, ¿no? Entonces acá justamente vemos las opciones que nos da la máquina para medir, ¿no? Es en metros y en pies, ¿no? Entonces acá vemos que la distancia mínima para tomar una foto en esta máquina es 1 metro, ¿no? Y bueno, justamente así es como nosotros vamos calculando al tanteo, si es que no tenemos una cinta métrica o un
medidor digital para calcular la distancia, ¿no? Entonces con este anillo es que nosotros hacemos foco, ¿no? Y bueno, y con el anillo de aquí, con esto, cuando nosotros escogemos la opción de prioridad a la apertura, nosotros somos los que configuramos la apertura del diafragma y la máquina es la que configura la velocidad. Entonces cuando nosotros queremos que todo sea automático, lo ponemos en automático y listo. Bueno, justamente lo impresionante de esta máquina es que con este sensor de luz que es de cadmio selenio, ¿no? Justamente este sensor genera la suficiente electricidad, obviamente dependiendo de la cantidad de luz, ¿no? Para activar o hacer funcionar todo ese sistema, ya que esta máquina no tiene baterías, ¿no? Y bueno, también otra cosa muy interesante de esta máquina es que configura un temporizador, que bueno, para todas las máquinas Instamatic que yo he visto, casi, bueno, ninguna tiene un temporizador. Yo creo que esta es la única que tiene temporizador, ¿no? Entonces más o menos es de 10 segundos. Después vemos nosotros otra cosa interesante que ver, es el lente, obviamente, ¿no? Que aquí vemos las características del lente, que es un lente de 37 milímetros, no es un lente muy amplio, ¿no? Y la apertura máxima del diafragma, como ahí se lee las configuraciones del lente, es de 2.7, ¿no? Ahí ven las características del lente, ¿no? Es un lente Yashino de Yashica y el origen japonés, ¿no? Entonces le vamos a dar acá vamos a seguir dando un vistazo a esta máquina. Y bueno, justamente acá vemos el puerto para el flash, ¿no? La máquina directamente no se sincroniza con el flash, ¿no? Este es el porta flash, pero es totalmente plano. Entonces justamente hay que usar los flashes que tienen el cablecito para enchufar en este puerto. Acá podemos observar también el nombre que está en bajo relieve y el gatillo disparador que tiene en el centro del orificio para nosotros poderle instalar el cable de control remoto. Y bueno, acá también nosotros podemos observar el visor, que es un visor muy claro, muy transparente, ¿no? Y después acá vemos la puerta posterior para poder instalar el rollo. Acá vemos, esta es la palanquita para cargar la siguiente toma, ¿no? Entonces la otra opción, justamente le estaba diciendo que esta máquina tenía dos opciones, ¿no? La opción automática y la semiautomática, ¿no? La semiautomática es en la que nosotros podemos configurar la apertura y la automática es en la que la máquina configura todo, ¿no? Lo único que nosotros hacemos es hacer foco de lo que queremos tomar y listo, ¿no? Obviamente que bueno, tenemos que tener cuidado a la hora de usar el rollo. En este caso no usa un rollo normal, esta cámara usa el film del formato 126, o sea que usa cassettes, ¿no? Acá vamos a abrir vamos a ver la parte interior de esta máquina. Justamente aquí en este lado hay una palanquita que la jalamos hacia abajo y se abre la compuerta, ¿no? Entonces ahí vemos el tipo de configuración interna que tiene esta máquina, ¿no? Que generalmente el formato de foto que tiene esta cámara es en este caso el marco, el cuadrado que forma es de 28 por 28 milímetros, ¿no? Que es el formato de fotografía de 126 para estas máquinas. Y justamente usa un cassette, ¿no? Entonces, bueno, actualmente estos cassettes se encuentran de segunda y bueno, no se fabrican, ¿no? El último intento que hubo de fabricar este tipo de rollo fue por allá por el 2012, pero bueno, creo que no se concretó porque nunca he llegado a saber de que se haya fabricado más de este tipo de cassettes, ¿no? Justamente la compañía que lo iba a hacer era la Ferrania, pero parece que no pasó nada. Pero igual, entonces si es que uno tiene una máquina de estas, obviamente que estas máquinas son de muy buena calidad, ¿no? Por así decirlo, es una cámara, por las configuraciones que tiene esta máquina, es como apuntar y disparar, ¿no? Pero las ventajas que tenemos es que nosotros podemos configurar la distancia, ¿no? O también configurar la apertura
del diafragma, y así nosotros podemos lograr unos cuantos efectos dependiendo de lo que busquemos en la foto, ¿no? Entonces aquí, bueno, en la parte de abajo de la cámara podemos ver que tiene la rosca para el trípode, que es metálico. Y bueno, también podemos ver la configuración de toda la máquina, que en sí casi es en su totalidad metálica, ¿no? Vamos a ver, darle otro paneo más a la cámara, un vistazo más para que ustedes la puedan ver, ¿no? Y bueno, para que vean lo fácil que es ese sistema de fotografía que implantó Kodak, este es el cassette, ¿no? Simplemente se lo instala y ya está, listo. Entonces no hay mucha complicación a la hora de usar el rollo, ¿no? Pero bueno, justamente si ustedes bueno, les gusta, tienen una máquina como esta, porque esta máquina es de muy buena calidad, el lente ni que se diga también es muy bueno. Entonces bueno, justamente hay un video en internet que trata de cómo instalar el rollo de 35 milímetros en uno de 126, ¿no? Y bueno, ahí justamente nos da unas pautas de cómo hacer ese injerto, ¿no? Bueno, si es que tienes la paciencia para hacerlo, ¿no? Y bueno, tener cuidado a la hora de hacer ese injerto, como por decirlo así, ¿no? Porque se dobla este cassette un poco y se lo abren dos. Pero bueno, ustedes pueden seguir esos pasos y pueden lograr algún tipo de fotografía justamente insertando film de 35 milímetros, porque justamente este formato de fotografía usa el mismo tipo de film, lo único que en este film las perforaciones están en la parte de arriba solamente, ¿no? Pero bueno, yo al final de esta saga de cámaras 126 les voy les voy a dar unas pautas de cómo hacer eso. Y bueno, justamente es lo mejor que podemos lograr, ¿no? Lo más barato. Y bueno, a ver qué tal resultado tiene, ¿no? Entonces bueno, más que nada para divertirnos tomando fotografías. Y bueno, si es que el experimento resulta bueno, enhorabuena, ¿no? Tenemos un cassette recargable, o tendríamos un cassette recargable, y bueno, tenemos ya la idea de cómo es que podemos recargar estos rollos. Y bueno, dependiendo de la cámara que tú tengas, que sea obviamente Instamatic, para hacer trabajar esto, ¿no? Entonces bueno, justamente eso es todo lo que se refiere a esta maquinita, ¿no? Una maquinita Instamatic de 1965, la Yashica EZ Matic, Easy Matic. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.